Hoy hablaremos sobre el presupuesto general del Estado en el Ecuador para el año 2023. Un debate sobre financiamiento. ¿Qué nos espera? El presupuesto general del Estado es la estimación de recursos que tiene el país, es decir, los ingresos y gastos. Como ingresos principalmente se tiene venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc. Y como gastos tenemos de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. Para poner los datos en contexto, en este video se realizará el análisis de ingresos enfocado en recaudación tributaria. Los más importantes: IVA, impuesto a la renta, aranceles e impuesto a la salida de divisas. Como financiamiento tenemos tanto externo como interno. Ingresos de petróleo. Estos tres grupos son el 86% de ingresos del PGE 2023. Y en la parte de gastos veremos los principales: personal, transferencias corrientes, amortizaciones, transferencia de capital, gastos financieros y bienes y servicios de consumo. El presupuesto general del Estado para 2023 es de 31.502,87 millones de dólares, de lo cual, dentro de los ingresos corrientes, el rubro más relevante se relaciona con los impactos, cuya proyección alcanza 16.025,33 millones de dólares, representando el 50,87% del total de la proforma. Entre los impuestos que más destacan se encuentra el IVA, con 7.229,16 millones, impuesto a la renta, con 4.873,15 millones, arancelarios a las importaciones y otros, con 1.265,18 millones, ISD, con 972,50 millones, entre los más representativos, y los 1.685,34 millones restantes corresponden a otros impuestos. En el financiamiento se analiza el 96,78% y está tanto el financiamiento interno como externo. Este rubro pertenece casi al 25% del presupuesto general. Mientras que los ingresos petroleros cada vez caen más, el presupuesto general del 2023 tiene apenas el 10,74% de ingresos por extracción de crudo. Se puede ver que se analizó el 100% de los rubros referentes al petróleo, que ingresan en este presupuesto. Y es aquí donde se plantea la pregunta: al mantener el petróleo bajo el subsuelo, como resultado de la consulta, ¿en verdad se tiene un mayor beneficio dejando la explotación y aumentando la carga tributaria? ¿O más bien, se debería aumentar la explotación y reducir los impuestos? Para finalizar con los ingresos, se debe mencionar que se analizó el 86,46%, que son los datos o los rubros más representativos. Pasando al lado contrario, se muestran los egresos del presupuesto. En el gasto de personal se analiza el 84,54%, con un valor de 9.886,7 millones de dólares. El Ministerio de Educación es la principal prioridad, con un egreso de 2.789,26 millones, seguido por salud, policía, defensa, instituciones educativas superiores y el Consejo de la Judicatura, siendo estos los valores más grandes en el gasto de personal. Las transferencias destinadas a la seguridad social representan la mayor proporción dentro de las transferencias corrientes, alcanzando los 3.109,9 millones de dólares. Los subsidios representan un monto de 1.306,99 millones de dólares, que se podrían decir que están destinados a apoyar áreas como el transporte, energía o vivienda principalmente. Con un 100% analizado de la amortización de la deuda pública, se tiene un valor de 4.424,8 millones de dólares, siendo un 14% de los egresos del presupuesto. La amortización se refiere al pago gradual de la deuda contraída por el gobierno a lo largo del tiempo. En la transferencia de capital se toma el 90,81% del presupuesto destinado a este rubro, siendo el mayor la transferencia que se realiza a los gobiernos autónomos descentralizados, con un valor de 3.696,7 millones de dólares. Este valor es alrededor del 12% del presupuesto general del Estado. Los gastos financieros se dividen en tres partes: títulos en circulación,
intereses de la deuda interna e intereses de la deuda externa. Estos gastos representan el 7,97% del presupuesto. Y finalmente, otro de los rubros es el de bienes y servicios de consumo, con un valor de 2.405,8 millones de dólares, que muestran el 7,64% del presupuesto. La suma de todos estos rubros representa el 89,05% de los egresos que se dan en el presupuesto del 2023, es decir, que falta un 10,95%, pero se tomaron las cuentas más grandes e importantes del presupuesto general del Estado. Finalmente, la regla fiscal nos indica que en el presupuesto realizado para el 2023 se representa un déficit global de alrededor de 2.629,91 millones de dólares, que aparentemente esto es en papel, porque en cuentas reales representa un valor mucho más elevado. Si tienes alguna pregunta, déjanos saber en los comentarios. Esto fue Económicamente.